Ya basta de teléfonos, vamos de frente. Estamos aquí con la congresista Luciana León, presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, y el señor Roberto de la Torre, presidente del Consejo Nacional, en fin, no lo voy a leer todo porque él mismo nos va a explicar. De usuario de sistema de distribución física internacional. Esa de distribución física internacional es la que me ha llamado la atención muchísimo, ¿no? Bueno, afortunadamente Luciana está en vivo y en directo y no por teléfono. Como para aclararnos además. Y afortunadamente, ¿verdad? Bueno, buenos días, congresista, buenos días, señor Latorre. Muy buenos días, Raúl, Cayetana, Guido. Encantada de estar en esta oportunidad aquí para conversar un poco más sobre este decreto legislativo 1147 que delega facultades comerciales de la Autoridad Portuaria Nacional a la Capitanía. Es decir, una autoridad, una entidad que ha venido trabajando con bastante eficiencia durante 10 años en lo que es la concesión de los puertos y que ha permitido el desarrollo comercial que hoy en día vemos de nuestros puertos a nivel nacional. Ahora se está pasando a una autoridad castrense, además abusando de la delegación de facultades que dimos el año pasado el Congreso al Ejecutivo, aduciendo que es por razones de seguridad nacional, como si estuviésemos en una guerra o como si estuviésemos en una situación de peligro, cosa que no es así. Y esto es en verdad lamentable, es un gran retroceso y para mí, como ya lo he informado, significa el inicio de la gran transformación de este gobierno y que lamentablemente viene siendo operado por el ministro Cateriano, que sorprende porque a pesar de su línea bastante liberal, hoy en día lo vemos más bien asumiendo a través de esta autoridad marítima una tarea comercial que, como decía, venía ya ejecutando a través del Ministerio de Transportes la Autoridad Portuaria Nacional. Ayer conversábamos con el almirante Montoya y lo que él señalaba era dos cosas. Uno, que había sido el propio Ministerio de Transportes quien había querido, si se quiere, pasar la Autoridad Portuaria Nacional de su competencia al Ministerio de Defensa. Y en segundo lugar decía pues que la Marina era la entidad que tenía los mejores profesionales para hacerse cargo de esta función. Ahí tengo que nuevamente discrepar, porque en primer lugar el almirante Juan Montoya ha dicho una serie de inexactitudes. Exacto. Primero ha dicho que yo vengo desinformando respecto de este decreto legislativo, cosa que no es cierta. No solo dice que yo estoy desinformando, sino que el resto de gremios también estamos desinformados y no entendemos este decreto legislativo. Al parecer solo la Autoridad Marítima lo entiende, porque es más, el mismo Ministerio de Comercio Exterior y Turismo se ha manifestado ya en contra del Ministerio de Transportes, del Ministerio de Defensa, es decir, respecto a este decreto legislativo, porque creen que va a ir en contra y en retroceso a lo que venía haciendo la Autoridad Portuaria Nacional, trabajando con bastante eficiencia, y además que se estarían metiendo a trabajar en tareas que no le competen, que no conocen, y que si bien es cierto la Marina sí puede ser eficiente en lo que es seguridad nacional, pero fuera del ámbito de los terminales, de los muelles, fuera... Ese tipo de actividad, perdóname la introducción, Luciana, quisiera que la conteste el señor Roberto de la Torre, que como presidente de este consejo tiene, en fin, la representatividad de los gremios que tienen que ver con el comercio exterior peruano. Porque aquí lo que se está pretendiendo con este decreto 1147 es que la Marina desarrolle una actividad comercial, es decir, cobre los servicios portuarios o las tasas que corresponden por embarque y desembarque, lo cual se suma, en fin, a la decisión aparente de comprar los grifos de Repsol y la refinería de La Pampilla. Es decir, volvemos a una actividad empresarial del Estado que, según la Constitución, solo se puede
hacer de manera subsidiaria. Señor Latorre, por favor. Sí, bueno, gracias por la invitación. Sí, efectivamente, CONUTFI representa a los dueños de carga. Es un gremio de gremios, tenemos 7 gremios que conforman CONUTFI. ¿Qué nos preocupa como sector privado? Acá hay 2 temas conceptuales. El sistema de gestión moderna en el mundo de los puertos recae en autoridades portuarias. ¿Ya? En Europa, el 60% de los puertos, según informa la Comisión Europea de Puertos, está manejado por autoridades portuarias. Pero hay una supervigilancia, una vigilancia, no sé, alguna intervención de parte de fuerzas policiales o de fuerzas armadas. La autoridad portuaria, que es un ente especializado, ¿ya? Sí, pues, y es integrada por un directorio mixto, entonces con participación del Estado y el sector privado. Entonces, ¿quiénes del Estado participan? Normalmente está el Ministerio de Transportes, está el Ministerio de Comercio, ya planteado el justamente Ministerio de Comercio Exterior, y pero podría participar la Marina si así lo desea, ¿no? Entonces, ¿qué nos preocupa? Que si el mundo tiende hacia organizaciones especializadas en el manejo de puertos, acá, en la ley del Sistema Portuario Nacional está claramente delimitado. APN debería manejar todo el tema desde la boya, ¿ya?, donde está el canal de acceso, donde van los prácticos a recoger los buques para ingresar al puerto. Ya, todo eso se llama zona portuaria. Entonces, eso debe estar a cargo de una autoridad especializada. Y hacia el mar, en el mundo lo manejan los guardacostas. O sea, en el mundo se llaman guardacostas, acá se llama autoridad marítima. Y no necesariamente los guardacostas son parte de la Marina, en otros países son parte de otros ministerios. Entonces... Pero sí del Estado. Sí, del Estado. Ya. Entonces, ahí los guardacostas son los que tienen que velar por todas esas áreas acuáticas para seguridad nacional. Pero en toda la gestión comercial, de actividades comerciales de carga, eso tiene que estar manejado por una autoridad especializada, que en este caso es la APN. Entonces, eso es lo que nos preocupa por un lado. Por otro lado... Pero yo le cito un caso, por ejemplo. A ver. Se descubre el narcotráfico, como que lo hay, de hecho. Eso, ¿a quién corresponde averiguarlo? ¿Solamente a la autoridad privada? Tiene que intervenir o la policía o algún sector oficial, o sea... Correcto, pero nadie está diciendo que no intervenga, sino el control, la gestión tiene que estar a cargo de una autoridad civil. Y en el mundo también, pues estamos hablando del mundo, incluso en temas de protección y de seguridad, las autoridades portuarias lo manejan. Entonces, no hay que confundir seguridad nacional con un tema de gestión portuaria. Bueno, ¿no? ¿Qué es exactamente las atribuciones que se le otorgarían mediante este decreto legislativo a la Marina? Guido ha hecho referencia sobre todo al hecho de que hay aquí de por medio un tema económico, ¿no es cierto? La Marina quiere habilitarse de determinado dinero. A ver, explíquenos un poco qué cosa es exactamente lo que se les atribuye, que se está, por así decirlo, perdiendo. Okay. La iniciativa privada. Las competencias que se están perdiendo, hay uno importante que es el derecho de uso de área acuática. ¿Derecho de uso de área acuática? Entonces, si uno quiere poner un muelle, ahí la Sociedad de Minería, por ejemplo, está muy preocupada, si uno quiere poner un muelle, antes la autorización iba por un informe de APN y el MTC te lo da. Pero ahora la Marina te va a tener que autorizar. Entonces, yo creo que con un ejemplo gráfico, si DICAPI... O sea, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no estaría de acuerdo. Ya no estaría a cargo de dar la autorización. ¿Está de acuerdo o no con este proyecto? Ahí el MTC sí ha estado de acuerdo con este proyecto. Bueno. Eso es lo más curioso. No sabemos por qué. Bueno, el MTC está renunciando a una autoridad técnica independiente que ha trabajado bastante bien. Eso es para preguntarle al ministro. No me quiero meter en esos temas, pero ahí hay pasiones personales. Políticos. Bueno, pero también es que no. ¿Hay pasiones personales de quién? Cuéntenos la pasión personal, eso es lo que más nos interesa. Cuando el mar se pone bravo, naturalmente se apasiona, pero a ver. Pero ahí quería ponerles el ejemplo. Si DICAPI estuviera a cargo, hubiese estado de cargo de la autorización en el momento que se concesionó APM, no tendríamos la concesión del Muelle Norte, porque DICAPI se opuso. La Marina se opuso a la concesión del Muelle Norte por escrito. Entonces, creo que con ese ejemplo
Ahí vemos la peligrosidad de que la Marina autorice cuando uno quiere desarrollar infraestructura. Pero no nos ha respondido por qué el Ministerio de Transportes está dispuesto, o ha estado dispuesto, porque ha firmado ese decreto legislativo, a renunciar a una facultad que la tenía y que venía realizándola de una manera eficiente. Eso te lo tengo que responder yo, porque se trata de un hecho político. Es un hecho político, porque ¿cuál es la otra justificación cuando en el Consejo de Ministros, tanto el ministro de Comercio Exterior, que es el más preocupado y el responsable en los temas comerciales, rechaza... Que no ha hablado públicamente sobre el tema, ¿o sí? Sí ha manifestado su rechazo públicamente el día de ayer, y además yo tengo un informe escrito donde dice que ellos están totalmente en desacuerdo, que esto va a significar una sobreposición de ambas autoridades para realizar similares actividades, además que no se le puede otorgar a una autoridad castrense lo que es la apertura y cierre de puertos. ¿Cómo se va a ver esto respecto a como imagen del país? Un inversionista extranjero desea venir, invertir en el Perú, y una autoridad castrense, un militar, le va a decir sí, no, se le autoriza o no se le autoriza, en primer lugar. En segundo lugar, se le da también la potestad para lo que es la recepción y despacho de naves y el planeamiento del desarrollo total de los puertos a nivel nacional. Esto es gravísimo, no se lo podemos otorgar a una autoridad que no conoce. Pero no nos ha respondido por qué Transportes ha abdicado de esa función. Porque entendemos que en realidad el ministro de Transportes responde a intereses políticos o a decisiones políticas asumimos de la presidencia. O sea, el presidente es el responsable de esta decisión. Nosotros entendemos que sí, que esto se trata, como les decía, del inicio de la gran transformación, del inicio de la militarización del mar, Raúl, así de grave. Y es por eso que el ministro de Transportes, como hombre y mano derecha del presidente de la República, decide deshacerse de esta autoridad que ha funcionado muy bien durante 10 años y ha traído tanto desarrollo a nuestro país. ¿Cuáles son las razones de seguridad nacional? Es que no existen. Pero las que se utilizan en los considerados del decreto 1147. Existen en el supuesto, por ejemplo, en el caso de piratas, de contrabando, en esos supuestos existe, pero ahí tiene que entrar la autoridad marítima, está bien, puede hacerlo como lo venía haciendo, pero no entrar a la zona de lo que es... los puertos en líneas generales, a lo largo y ancho del territorio. Está bien, pero no en la parte de los muelles, de los terminales, ni de los puertos, ni en la decisión de si van a abrir o cerrar los puertos. Por eso yo preguntaba si exactamente eso es así. En el mundo las autoridades portuarias son las que manejan en el caso de América Latina, la seguridad, en el caso de América Latina ambiente. En el caso de América Latina, México, por ejemplo, está manejado por autoridad portuaria, que es un buen ejemplo. E incluso, por ejemplo, Brasil, Chile y Colombia no, pero justo Chile ha manifestado que quiere ir hacia nuestro modelo. Y cuando nosotros le estamos quitando competencias a APN. Pero yo quería incidir, hay dos cosas más dentro de las competencias que son importantes. Están yendo contra los gobiernos regionales. La ley orgánica de los gobiernos regionales indica que ellos son los que dan las autorizaciones, los permisos para todo lo que es infraestructura portuaria. Acá ya se los quitan, con este decreto legislativo le quitan esa facultad. Entonces ahí hay todo un tema legal que sería bueno investigar. Yo solamente soy ingeniero, no soy abogado. Es por ello que nosotros estamos presentando la derogatoria de este decreto legislativo. Ya existe un amplio consenso dentro de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo y tiene varias firmas de otras bancadas. Ya lo hemos ingresado para que sea debatido en las siguientes semanas, tanto en la Comisión de Defensa como en la Comisión de Comercio Exterior, y hemos invitado también al ministro Gatellano. ¿Para cuándo estaba el supuesto traspaso de funciones de la autoridad portuaria hacia la Marina de Guerra? El reglamento. Tiene que salir el reglamento, que tenían 180 días, el reglamento ya lo hizo la Marina, son como 830 artículos que nos han pasado. Sí, 830 artículos son el reglamento de todas estas atribuciones. Una serie de irregularidades, crea tasas, multas, Luciana, moras. Hay un tema importante excesos que va contra la libre competencia. Les ha creado a la autoridad marítima servicios que van a prestar en exclusividad, de inspección y auditoría. Eso es una de las cosas que también más nos preocupa como sector privado. O sea, han creado una oficina de inspecciones y auditoría
que en calidad de servicios prestados en exclusividad solo la Marina va a dar. Y ahorita esos servicios los dan empresas privadas de marinos mercantes o incluso hasta marinos retirados. Existe el servicio y lo cumplen sectores privados. Lo están cumpliendo sectores privados, también la Marina lo da, pero también lo dan sectores privados. Y ahora les han dado exclusivamente todos estos servicios, y ahí es donde, como decía el señor Lombardi, van a cobrar de acuerdo, no tasas, sino de acuerdo a otras medidas, arqueo bruto, etcétera. Entonces, ahí van a generar por ahí ingresos. Y yo creo que ahí la delegación de facultades no les permite ni crear ahí tributos, ni meterse en temas comerciales, que la delegación era para otra cosa. De acuerdo. Bueno, son las 9:29, el tiempo nos está ganando, pero por supuesto el ministro de Transportes y el ministro de Defensa tienen que estar presentes aquí y son invitados viva y cordialmente para seguir en este debate. De hecho, el lunes 29 el ministro Cateriano va a estar en la Comisión de Comercio. Así es, pero ahí van a haber varios temas, ¿no? No, únicamente este. Bueno, Mincetur denuncia boicot de ONGs de fuera contra el Perú. ¿Qué tiene que decirnos en este caso? Que me ha llamado la atención este titular. Sin pelos en la lengua. El ministro de Comercio Exterior, José Luis Silva, denunció en la víspera que existen organismos no gubernamentales extranjeros que buscan desestabilizar a las empresas exportadoras. Coincido plenamente con el ministro Silva, cuéntanos. Porque es cierto que existen ONGs que están trabajando para empresas extranjeras con nombre propio, comerciales, por ejemplo Nike, entre otras, donde quieren venir a decir que en las exportaciones que nosotros realizamos no se permita estos contratos temporales de exportación. Es decir, ahora los americanos nos quieren venir a decir a nosotros cómo debemos de legislar y cómo debemos de contratar. ¿Son solamente norteamericanos? Únicamente una ONG americana. ¿Una sola o son varias? No, una sola que representa a varias empresas americanas. Ahí salen los nombres, yo prefiero no decir las marcas comerciales, pero básicamente lo que ellos desean... Además son empresas, ya lo hemos discutido en su momento, que han contratado con China cuando se sabía que en China había trabajo carcelario forzado y trabajo una infantil. Serie de abusos. Efectivamente. Esto se está movilizando por un sindicato nacional que quieren eliminar este sistema de contratos temporales, pero la realidad es que este tipo de contratos temporales ha ayudado muchísimo a la exportación no tradicional. Es decir, si tú tienes un despacho hoy día por cierta cantidad de espárragos, vas a contratar a esa cantidad de trabajadores para ese despacho. No necesitas tener en planta a 1.500 si es que no tienes despacho en estos momentos. Entonces, es por ello que se le dio la facilidad de poder tener contratos temporales. Ahora hay un sindicato que quiere eliminar este tipo de contratos. Bueno, eso y quiere es una hacerlos lucha fuerte. Permanentes. Es una lucha fuerte en el norte y en el sur. Así es, nosotros estamos en contra de esto. Creo que se debe regular un poco porque tampoco debe haber un abuso, que es lo que sucedía en algunas empresas. Es lo que ha estado sucediendo. Sí, pues ya ponían a la gente, a personal de limpieza, personal de seguridad, también en este tipo de contratos. Entonces eso ya es un abuso, un exceso por parte de algunas empresas. Entonces lo que debe haber ahí es una mayor fiscalización, pero no podemos permitir que una ONG extranjera venga a decidir o imponer cómo debemos legislar acá. Por el bien de nuestro país, nosotros debemos hacernos respetar en ese muy sentido. bien. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias también. Son las 9:32 de la mañana. Reiteramos la invitación al ministro de Transportes y al ministro de Defensa para seguir conversando sobre este tema de puertos. El mar es absolutamente esencial para los peruanos en muchos conceptos. Uno de ellos es el portuario, justamente. Nos vamos.